Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Siempre es un gusto recibirlos en casa. Se los digo siempre, pero no crean que se los digo de memoria. De verdad es un gusto recibirlos en casa. El video de hoy es el segundo capítulo de 3 que tiene el documental de 25 años de democracia en Ecuador, realizado por Odisea Producciones. No sé si miraron todo el video del primer capítulo, no sé si ya se miraron los 3 capítulos, tal vez les ganó la curiosidad y lo bien hecho que está este material, demasiado bueno. Si ya lo vieron, entonces tendrán sus propias ideas principales. Si no lo vieron, pues yo les voy a hacer un pequeño, no resumen, pero les voy a dar mi apreciación de las cosas que yo eh, sacaría como lo más importante, ¿verdad? No nos demoremos más y entonces vamos a mirar este segundo capítulo juntos. Hay cosas que este capítulo trata. Guerra del Cenepa, la firma de la paz, ¿verdad? Entre estos dos acontecimientos importantes, un acontecimiento para mí por demás importante también, el fallecimiento de Jaime Roldós y su esposa. Luego se da, ¿verdad? El feriado bancario. Este segundo capítulo yo pensé que lo iba a hacer, pero no lo hace. No va muy a fondo en esa cuestión. Me llama un poco la atención porque tal vez el tiempo no les da o no se enfocan mucho en eso, pero es importante que lo tratemos porque también este segundo capítulo habla sobre el 21 de enero del 2000, que es cuando cae el gobierno de Yamil Maguad, justamente, como les decía, a causa del feriado bancario. Y luego, pues en ese paro nacional, en ese golpe de Estado, asume Gustavo Noboa. Gustavo Noboa era el vicepresidente de Yamil Maguad y persona de muy alta estima, según las palabras de Rafael Correa, una persona de muy alta estima para él, casi como alguien familiar para Correa. Así es como Correa se refería en algunas ocasiones sobre Gustavo Noboa Bejarano, que no pasó con mucho éxito por el Palacio de Carondelet. No nos tardemos más, veamos entonces este segundo capítulo juntos, iremos analizándolo. Voy a parar en ciertos momentos para mirar el video y luego retomar con las ideas principales. Vamos entonces a las imágenes. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Vamos adelante, vamos adelante ahí. Cuando a las 24 horas de iniciados los eventos, la comisión mediadora me planteó... Bueno, recordamos todos el ni un paso atrás del desgraciado recuerdo que deja Sixto Durán Ballén, que por lo que yo recuerdo su presidencia, yo ya en ese tiempo tenía 4 o 5 años más o menos, si no me equivoco.
Yo me acuerdo de Ni un paso atrás y La hora de Sixto, luego el caso de corrupción Flores y Miel, y cómo él era el terrateniente en Salinas y en Bahía de Caracas. Eso era lo que yo me acuerdo de Sixto Durán Ballén, nada más preponderante. Entonces sigamos con el análisis de este segundo capítulo. Un conflicto con el Perú, en ese momento el del CENEPA, en el que la política obviamente entre sus idas y vueltas no daba una solución al conflicto. Se trató de incluir un arbitraje por parte del rey de España, se trató de incluir un arbitraje por parte de un expresidente norteamericano y también se trató de invitar al Papa como parte mediadora. Ninguno de estos se dio. Si ustedes ven este video, se darán cuenta que los primeros voluntarios, si no los únicos voluntarios al servicio militar, son jóvenes indígenas, ¿no? Creo que es importante recalcar la importancia del pueblo indígena, en nuestra historia. Hay gente a la que no le gusta mucho que se resalte el pueblo indígena porque lo trasladan hacia la dirigencia indígena. Hay que separar esas dos cosas. Una cosa es el pueblo indígena y cómo ha sido postergado históricamente, y otra parte es la dirigencia indígena. Yo creo que el último, en este caso la última gran dirigente indígena y que tenía realmente un valor intrínseco fue Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango. Después de ellas, yo no he visto un dirigente indígena carta cabal que uno diga se merece todo mi respeto y toda mi admiración. Palabras más, palabras menos, el señor Leonidas Issa no es para nada santo de mi devoción. Es un líder indígena, las bases lo han elegido, ellos sabrán por qué, respeto su decisión, pero me parece que le hace un flaco favor realmente al pueblo indígena en general, mi opinión personal. Maguad dice que el conflicto armado con el Perú, él lo tenía que solucionar porque es un conflicto que viene desde Sixto Durán Ballén, pasa por Abdalá, sigue por Alarcón hasta llegar a Maguad. Eso es lo que él dice. Dice él que al él tomar el poder en el 10 de agosto, el Perú estaba listo para invadir y que lo mejor que él podía hacer era firmar la paz. Borja dice que esa paz fue una paz firmada al gusto y cumpliendo todas las demandas del Perú. Yo creo que en un tratado de paz se juegan tantas cosas, se ponen tantas cosas sobre la mesa, pero yo lo que sí escuchaba, tal vez es un mito o una realidad, es que el Perú podía invadir Ecuador e incluso llegar hasta Guayaquil, sin ningún problema. Nuestras Fuerzas Armadas estaban haciendo lo mejor posible, pero no estaban preparadas ni en número ni en calidad de armamento. No me refiero al personal. El personal hizo lo mejor que pudo, pero no tenían el recurso material. Ese tal vez es un mito que también ustedes han escuchado, de que Perú podía llegar tranquilamente hasta Guayaquil. Firma entonces el Tratado de Paz de Amil Maguad el 26 de octubre del 98. En este segundo video se mira un fragmento del último discurso de Jaime Roldós. Obviamente Jaime Roldós muere y entonces el vicepresidente Osvaldo Hurtado asume el poder. Osvaldo Hurtado se refiere al accidente, y ustedes lo van a ver cuando miren el video, de una manera muy fresca, muy suelta de huesos sobre el accidente de Jaime Roldós. A mí me llama la atención, porque si usted se entera que alguien que usted alguna vez conoció tuvo un accidente y murió,
usted siente un desconcierto. Y estamos hablando de alguien que usted alguna vez conoció. Ahora imagínese que fallezca la persona con la que usted trabajó tan de cerca, que recorrió el país en campaña electoral tan de cerca, y que usted se refiera a eso tan así, tan frescamente, me parece a mí que habla mucho de la pobreza de alma de Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado, que será recordado en su gobierno por la sucretización, la primera sucretización, que ustedes como padres de familia podrán explicarlo a sus hijos, tal vez a sus nietos, de qué se trata la sucretización. Pero palabras más, palabras menos, la sucretización empezada por Osvaldo Hurtado es que el pueblo tuvo que pagar por las deudas que otros adquirieron, ¿verdad? Luego Rodrigo Borja dice que él heredó problemas de la administración anterior, lo mismo que dicen todos los presidentes. Si tan dificultoso es el trabajo, si tan difícil es, si tan duro es lo que tienen que recibir de la administración anterior, no se metan, porque esa excusa barata de que es que la administración anterior, por favor, si esa va a ser su excusa, háganle un favor al país y no nos hagan perder tiempo. Sinceramente. Ni tiempo ni plata, porque el país no tiene ninguna de las dos. Plata debería tener, pero como ustedes se la roban, me refiero a los políticos, así no hay dinero que aguante. El gobierno de Borja es testigo del primer levantamiento indígena. ¿Qué buscaba ese primer levantamiento indígena? La legalización de tierras. Que el dueño de las tierras tenga que pedir que le legalicen las tierras. Es por eso que les digo que el sector indígena ha sido tan maltratado, que como sociedad deberíamos hacer una autoinspección de conciencia y saber que en el Ecuador existe mucho clasismo y, por qué no decirlo, mucho racismo también. Seamos sinceros. Así como somos buenos, me pongo yo como ejemplo, para tirarles piedras a los políticos que se las merecen, también hay que ser sincero con uno mismo y hacer un análisis como sociedad del racismo y el clasismo que es existente, que es palpable. De nuevo, no estoy defendiendo a la dirigencia indígena. Hay dirigentes que no le hacen ningún favor al movimiento indígena. Leonidas Issa me parece a mí que no es un buen dirigente. No es un buen dirigente. Pero es el dirigente que ellos tienen en este momento. Ellos sabrán por qué lo han elegido, pero me parece que debe primar más el todos que el nosotros. Me refiero a la dirigencia indígena, la mala dirigencia indígena. Borja le echa la culpa al gobierno de Sixto Durán Ballén de quitar los controles a los banqueros, lo que inicia el colapso bancario. Entonces la culpa no es de los banqueros corruptos y ladrones, es de que les quitaron los controles. O sea, usted va manejando borracho, se choca, no es culpa suya, es culpa del alcohol que usted ingirió. Por favor, la irresponsabilidad es suya. Pero ellos dicen que no es culpa de los rateros, sino de los que les dejan robar. Maguad en esa misma línea dice la apertura de la banca sin controles. Vuelvo y repito, la culpa es entonces que no les controlaron, no es que la banca es una partida de delincuentes, sino de que no los controlaron. Ya desde ahí vemos la descomposición moral y ética de un expresidente.
Llegamos así a enero del 2000, ¿verdad? Cuando es defenestrado Yamil Maguad. Pero ¿por qué pierde el gobierno Yamil Maguad? Yamil Maguad pierde el gobierno porque se genera una hiperinflación. Yo no voy a entrar mucho en términos económicos, no es mi fuerte, pero ustedes recordarán el feriado bancario. Hay un político argentino que está muy de moda, Javier Milei, con el que yo estoy de acuerdo en muchas de sus posturas, la mayoría. Pero él decía, analizando esta situación, él decía, el gobierno de aquella época en Ecuador fue muy ágil y muy inteligente en dolarizar. Y dolarizaron en Ecuador a 7.000 sucres por $1. Javier Milei, no sé si lo malinformaron o él se malinformó, pero ni era inteligente el gobierno, ni era ágil, ni se dolarizó a 7.000 sucres. Se dolarizó, ustedes recordarán, a 25.000 sucres. Mucha gente, sobre todo en la tercera edad, perdió todos sus ahorros, todo su patrimonio, que mucha gente en la tercera edad se suicidó. Ahí yo me acuerdo que muchos de mis familiares les tocó irse a España, a Italia, a trabajar para poder sustentar a sus familias, a mis primos en ese momento. Mis tías, mis tíos se tuvieron que ir a España. Muchas familias se vieron destruidas por esos viajes. Ustedes recordarán, no es necesario que yo les cuente. Esa parte lastimosamente se nos olvida a veces por tantas cosas en las que pensamos, pero es real. Dejen vamos a poner a un lado a Lazo, ¿verdad? Que no deberíamos, pero vamos a ponerle un lado a Lazo para hacer un análisis más frontal de esa situación. Pero eso fue terrible, terrible. Mucha gente que tenía sus ahorros de toda la vida, de la noche a la mañana se quedó sin nada. Por eso pierde la presidencia, pierde el poder Yamil Maguad. En ese momento Lucio Gutiérrez con el movimiento indígena lo tumban, pero porque sobraban las razones, no por otra cosa. Me acuerdo claramente cuando Yamil Maguad decía, jamás, sin vergüenza, jamás tocaremos las cuentas, jamás. Una semana después, todos metidos las manos al bolsillo por estos sinvergüenzas. Es importante recordar, vamos ya entonces terminando este análisis del segundo capítulo. Les agradezco como siempre por su tiempo. Mañana haré el video sobre el tercer capítulo y último. Les agradezco mucho su atención. Por favor, ayúdennos a crecer con este contenido, llegar a más gente. Me gusta mucho leer sus comentarios, los buenos y los no tan buenos. Nos ayudan a crecer y a alimentarnos más sobre conocimientos, sobre opiniones. Ese es el punto central de este espacio, crear justamente un debate respetuoso basado en el conocimiento de lo que pasó con nuestro país. Les agradezco mucho, ahí están siempre nuestras redes sociales, estoy a las órdenes, entonces quedo pendiente de entregarles otro video con el análisis del tercer capítulo sobre este muy interesante documental. Sin más, el día de hoy me despido, espero que todo les vaya muy bien, cuídense mucho. Si hay social cristianos haciendo campaña por el barrio, pongan a buen recaudo sus cosas. Si Otto Sonnenholmer también está visitando su ciudad, por favor, ponga doble seguro en la puerta porque esta gente tiene muy malas mañas. ¿Qué le puedo decir? Si Arauz y compañía están por ahí, le diría que llame a la policía, pero no van a llegar. En todo caso, tómese, si es posible, ese día libre y no salga. Porque si de delincuencia hablamos, eso sí que son pesos pesados.
De los demás binomios ya hablaremos. Lastimosamente Ecuador tiene que decidir no de lo mejor, sino de lo peor. Lastimosamente. Casos excepcionales, como en todo lado siempre hay, gente buena que se rodea de gente mala, y a veces toca meterse, como dice Javier Milei, a una cueva de ladrones a trabajar para cambiar el país. A veces así toca. Les agradezco mucho otra vez por su tiempo, las redes sociales que ya nos conocen, y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias otra vez por su tiempo. Reciban un respetuoso saludo y espero que nos veamos otra vez. Por favor, compartan este canal y estamos a las órdenes. Muchas gracias.